Hoy vamos a estudiar acerca de la selección de los 12 apóstoles. En la última lección estuvimos nosotros estudiando el evento en donde en una sinagoga, en día de reposo, el Señor curó a un hombre que tenía la mano seca. Y obviamente eso le generó problemas con los escribas y con los fariseos. Y lo último que habíamos hablado fue respecto de la caña cascada y del pábilo que humea, que el Señor no apagaría. Aquellos de ustedes que no hayan tenido la oportunidad de estar en esas lecciones, pues los invitamos para que visiten nuestra página web o el canal en YouTube del Ancla del Evangelio, donde se encuentran todas las lecciones que hemos venido presentando hasta el día de hoy. Pero como dije hace un momento, hoy vamos a hablar de la selección de los 12 apóstoles. Algo que aprendemos de nuestro Señor Jesús es que a menudo Él iba a su Padre en oración. Y la noche antes de la elección de sus 12 apóstoles fue uno de esos momentos en los cuales recurrió al Padre, a su Padre, en oración. Esto ocurre evidentemente en un monte cerca de Capernaum. Y de sus discípulos, Jesús seleccionó a 12 de ellos. Dice Lucas capítulo 6, versículo 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahora, el Señor tenía muchos discípulos. No eran meramente 12, eran muchos más. Pero de ese número de discípulos escogió en particular a 12, que como dice el texto, los llamó apóstoles. El término apóstol viene de este término griego. Como observan, el término no fue traducido al castellano, fue transliterado del griego al español. El señor Vine, su diccionario nos dice que el término significa uno enviado. O también, leyéndolo nosotros en el diccionario de palabras griegas del señor Stern, nos dice que el término apóstoles significa delegado, especialmente embajador del evangelio, oficialmente comisionado de Cristo. Apóstol, enviado, mensajero. Es por esto que Jesús llamó a los apóstoles a aquellos a quienes él había escogido. Ellos debían ser enviados. En Mateo 10 dice en el versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Ahora, por usar el término apóstol, el Señor estaba diciendo a los 12 que tenía un trabajo para que hicieran y que él dependía de ellos. Los 12 fueron llamados apóstoles porque fueron enviados por Cristo. Y como dice ahí el diccionario griego, la palabra apóstol significa enviado. Ahora, era un título apropiado para estos 12 apóstoles. Fueron enviados de una manera especial a predicar el evangelio, debían ser embajadores especiales del Señor. Ahora, los nombres de los 12 apóstoles los podemos leer en el evangelio de Marcos capítulo 3. Dice en el verso 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Verso 16, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro,
a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Ahora, Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6 y Hechos capítulo 1 nos muestran a los 12 apóstoles. Y están divididos en 3 grupos. Como ustedes están observando ahí en el diagrama que están viendo en la pantalla. Esos eran los 12 apóstoles originales. Pero también se nos habla de otros 2 apóstoles. Matías. Matías fue escogido por el Señor. Matías sería añadido más tarde para reemplazar a Judas Iscariote. En Hechos capítulo 1 ya el Señor hace 10 días que regresó al cielo, retornó al Padre en las alturas. Hace 10 días se ha sentado en el trono de gloria, ha llegado el día de Pentecostés o estamos previos al día de Pentecostés y dice en el versículo 21, es necesario pues, habla el apóstol Pedro, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre ellos, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Los apóstoles no seleccionaron a Matías, como algunas personas creen, porque leemos aquí en el verso 24, tú, Señor, en la oración que ellos dirigen al Padre, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Y obviamente, sigue la lectura y nos dice, para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. No hubo votación. A ver entre quién escogían. No, fue Dios el que lo escogió, como dice ahí en el versículo 24. Y no podemos dejar por fuera a Pablo, a Saulo de Tarso, quien más tarde se convirtió en el apóstol Pablo, también escogido por el Señor. Segunda de Timoteo 1:1 leemos, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Recordando cómo fue la conversión de Pablo en el camino a Damasco, cuando él estaba persiguiendo cristianos, cuando se había trasladado de Jerusalén con el permiso de arrestar cristianos y meterlos en la cárcel. En su viaje a Damasco, el Señor se le apareció y fue allá en Damasco donde un siervo de Dios de nombre Ananías fue el instrumento utilizado por el Señor para bautizar a Saulo de Tarso. Ahora, juntos entonces fueron 14 apóstoles, pero originalmente eran 12. Vamos a hacer un paréntesis en esta parte
Y va a ser un paréntesis que lo vamos a desarrollar en el resto de la lección del día de hoy. Algunos de ustedes recordarán durante el periodo de la pandemia, en la plataforma de la iglesia en Villa María estuvimos abordando esta serie de los aparentes errores y supuestas contradicciones de la Biblia. A veces los apóstoles fueron conocidos como los 12 discípulos del Señor. Y alguien podría preguntar, ¿por qué Cristo escogió 12? ¿Por qué no 13 o 6? Ahora, la razón es muy importante. Dios, los 12, nos dice acerca del alcance y propósito de ellos. A razón de los 12 que escogió y que luego fueron 14, nosotros no es raro escuchar a los contradictores de la Biblia presentar como argumento lo de los 12 apóstoles como una contradicción y que por ello no pueden creer en la Biblia como la palabra de Dios. Ahora, ¿en qué consiste la supuesta contradicción? En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo escribe estas palabras: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Los críticos son rápidos en poner el grito y decir, ¿cómo puede Pablo referirse a los 12? A los 12 viendo a Jesús cuando había solamente 11 apóstoles. Porque Judas ya se había ahorcado. Ya estaba muerto. Ahora, el texto de 1 Corintios 15, ustedes lo están viendo ahí en pantalla, dice Pablo que el Señor se le apareció a Cefas y después a los 12. Estamos hablando ya de Jesús resucitado. Pero los críticos dicen, no señores, aquí hay un error en la Biblia, no hay 12, es 11. Judas ya no está, Judas ya no existe, Judas se ha suicidado. Entonces aquí encontramos una contradicción, porque no pudo aparecérsele a los 12 a razón de que en este momento son solamente 11. Aún Matías no ha sido escogido. Ahora, surgen numerosas aparentes contradicciones bíblicas, porque muchas veces los incrédulos interpretan el lenguaje figurado de una manera literal y tratan la palabra de Dios como si fuera una disertación de un gran teorema, antes que un libro escrito usando lenguaje común y corriente. Por ejemplo, muchos de los críticos de la Biblia fallan en reconocer el uso del sarcasmo, la hipérbole, la prolepsis, la ironía, que son figuras del lenguaje que emplearon los escritores inspirados de la palabra de Dios. Hace un tiempo, en el grupo de estudio bíblico, el Ancla del Evangelio, con los estudiantes tuvimos la oportunidad de estudiar las figuras del lenguaje. Es algo esencial si queremos nosotros entender muchos pasajes de las Escrituras. Una vez más la pregunta, ¿cómo puede Pablo referirse a los 12 viendo a Jesús cuando habían solamente 11 apóstoles? Judas ya estaba muerto. Mateo 27:5 nos lo dice. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces quedan 11. Y como dije hace un momento, Matías aún no había sido escogido como apóstol.
Eso ocurrió, su elección como apóstol es algo que ocurrió después de la ascensión del Señor Jesús a los cielos. Hechos 1 nos habla de ello. Es más, leímos hace un momento algunos de esos versículos, pero vamos a leerlo nuevamente en contexto, empezando en el versículo 15. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Señor, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Una vez más, ¿cómo puede Pablo referirse a los 12 en 1 Corintios 15, cuando dice que vieron a Jesús, cuando en ese momento, cuando el Señor se les apareció, solamente habían 11? Judas ya estaba muerto. Bueno, como ustedes ven ahí, la solución y algo que tiene que quedar bien claro en nosotros es que en la Biblia nosotros no encontramos contradicciones. La Biblia no tiene errores. Lo que falta es que se estudie un poquito más en detalle los contextos y el uso, la manera de hablar que se empleaba en ese entonces, que es lo mismo que ocurre con nosotros cuando hablamos hoy en día. La solución sencilla a este problema de numeración es que los 12 a que Pablo se refirió no era un número literal, sino la designación de un oficio. A veces, los apóstoles fueron conocidos como los 12. En Juan 20, versículo 24, se nos habla del evento cuando el Señor se les apareció y no estaba Tomás. Miren lo que dice el verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ahora, recuerden que en este momento han pasado 3 días desde la muerte de nuestro Señor. Hace 3 días Judas se ha ahorcado.
ya no está en el grupo de los 12 apóstoles, pero aquí dice Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ahora, si se estuviera tomando como un número literal, en lugar de referirse a los 12 como un oficio, entonces debería decir Tomás, uno de los 11, porque ya no está Judas. Pero como acabo de decir, los 12 a los cuales Pablo se refirió, no se refirió a ellos como un número literal, sino a la designación de un oficio, que es lo mismo que está haciendo Juan, el escritor del Evangelio. Cuando dice ahí en el verso 24, Tomás, uno de los 12, no se está refiriendo a un número literal, sino al oficio de los 12. Porque si no, si estuviera haciéndolo como un número literal, refiriéndose a los 12 como un número literal, se equivocó, porque en ese momento los que hay son 11. Este término es usado de una manera muy sencilla. Adam Clarke, en su comentario de la Biblia, y refiriéndose en particular a los 12, dice lo siguiente: este término es usado simplemente para señalar la sociedad de los apóstoles, quienes, aunque en ese momento eran solamente 11, aún eran llamados los 12, porque este era su número original y un número que después sería llenado. Pero no se seguirían conociendo como los 13 cuando se escogió a Matías. Seguirían conociéndose como los 12, porque se está refiriendo no a un número literal, sino a un oficio. O cuando se escogió a Pablo, serían los 14, pero no, se sigue refiriendo a los 12, porque no se está usando el número 12 en un sentido literal, sino refiriéndose a un oficio, designando un oficio. Gordon Fee, en su comentario, la primera epístola a los Corintios, dice también: el uso de Pablo del término los 12 en primera de Corintios 15:4 es una indicación clara que en el temprano inicio este fue un título dado al grupo especial de los 12 a quienes Jesús llamó para que estuviesen con él. De esta manera, esta es su designación colectiva. No implica que todos los 12 estuvieran a la mano o disponibles, puesto que la evidencia indica de otra manera. Ahora, nosotros en nuestro hablar hacemos lo mismo. Este uso figurativo de los números es tan común en nuestra forma de hablar hoy como lo fue en los idiomas antiguos. Vamos a mirar lo siguiente. En la actualidad, vemos este tipo de jerga, este tipo de hablar en el ámbito mundial. El grupo de los 10 o el G10. En los noticieros hemos escuchado nosotros hablar de el G10 o el grupo de los 10. Es una asociación informal de países que colaboran con el Fondo de Acuerdo de Préstamos que está integrado dentro del Fondo Monetario Internacional. Todos los días escuchamos en las noticias o leemos en el periódico, y más aún ahorita con los problemas de finanzas, de dineros, de evaluación de nuestras monedas, constantemente oímos nosotros hablar del Fondo Monetario Internacional.
Ahora, el grupo de los 10, como dije hace un momento, colabora con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, este grupo se fundó en 1962. El grupo de los 10 o el G10 se fundó en 1962 con el fin de incrementar la capacidad de préstamo del Fondo Monetario Internacional, aportando cada país miembro un máximo acordado al nuevo activo de reservas. Desde entonces, el grupo de los 10 o el G10 ha realizado una serie de cambios en el sistema monetario internacional. Ministros, gobernadores de los bancos centrales de los países miembros se reúnen 2 veces al año, mientras que los delegados se reúnen con más frecuencia. Los miembros fundadores del grupo de los 10 son Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. Suiza se convirtió en país miembro en abril de 1984. Aunque el grupo de los 10 ya estaba conformado, se añadió uno más, Suiza, 11 países. Pero sigue llamándose el grupo de los 10 o el G10. Ahorita hay un miembro asociado, Luxemburgo. Esos serían 12, pero se sigue llamando el grupo de los 10. Porque originalmente este grupo fue creado por las 10 naciones más ricas del planeta, que los acabé de mencionar. Alemania 1, Bélgica 2, Canadá 3, Estados Unidos 4, Francia 5, Italia 6, Japón 7, Países Bajos 8, Reino Unido 9 y Suecia 10. Ellos fueron las naciones originales que crearon el G10 o el grupo de los 10. Ahora, que como dije, en 1984 se añadió Suiza, esos son 11. Y a pesar de que son 11, hoy en día, 11 naciones, 12 con el miembro asociado que es Luxemburgo, se les sigue conociendo como el grupo de los 10 o el G10. Hay otro grupo, el grupo de los 77 o el G77. ¿Quiénes son? Bueno, es un conjunto, está conformado por los países en vías de desarrollo y del tercer mundo, creado en 1964 para adoptar posiciones comunes en temas de comercio y desarrollo económico, promover sus intereses económicos y potenciar su poder negociador en el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Como su nombre lo indica, el grupo estuvo en principio formado por 77 países, aunque hoy el número de sus miembros asciende a 128 países. Y aun cuando ahora son 128 naciones del tercer mundo los que conforman este grupo, no se les conoce como el G128, sino que sigue siendo conocido como el G77 o el grupo de los 77, porque en principio estuvo formado fue por 77 países. Vemos entonces, hermanos, en Juan 20:24, donde nos dice que
Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No aparece Judas. Judas ya está muerto. Ahora, ¿con quiénes no estaba? Con ellos. Ahora, ¿quiénes son ellos? Los 12. Ahora, ¿cómo así los 12 si Judas ya se había ahorcado y quedaron 11? Bueno, la solución sencilla a este problema de numeración es que los 12 a que Juan se refiere no era un número literal, sino, como dije hace rato, la designación de un oficio. La referencia que Pablo hace en Primera de Corintios, capítulo 15, a los 12, tampoco es una contradicción. Ya está, tampoco ha aparecido Matías, pero dice que el Señor se le apareció a los 12. Judas ya no está. Pero está haciendo uso del número 12, no a un número literal, sino a un oficio. Simplemente usó una figura de lenguaje común en todos los idiomas, donde un cuerpo de personas o grupos que actúan como colegas son llamados por un número antes que un nombre. Son llamados por no un número literal, sino por un oficio descrito como los 12. Para nosotros como cristianos, ante tantos detractores que hay de la palabra de Dios, es importante lo que el apóstol Pedro escribió en su primera carta. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Esta es una de las tantas supuestas contradicciones que hay en la Biblia. Y digo supuestas porque la Biblia, siendo la palabra inspirada de Dios, no tiene errores, no tiene contradicciones, tiene aparentes errores y supuestas contradicciones. Aquellos de ustedes, hermanos míos, que estén interesados en más temas de este tipo, de los aparentes errores y supuestas contradicciones de la Biblia, pues los invitamos para que visiten la página web del Ancla del Evangelio y también nuestro canal en YouTube del Ancla del Evangelio, donde está la lista de todos los temas que estuvimos abordando durante la serie que vimos. Faltan más. Esperamos que Dios nos dé la vida y el tiempo para seguir añadiendo más temas de esta categoría.